¿verdad? Eso me cae siempre cuando yo los leo, los veo, me identifico con ciertas expresiones que dan aquí y por eso yo las comparto, ¿verdad? Y dice, aprender a amar a todos sin preferencia y encontrarás la luz que tanto esperas. Al momento de ayudar, no tengas preferencia entre sabio o ignorante, ricos o pobres. Aprende a llevar a las tristes el consuelo, a los que luchan el estímulo de la comprensión y el amor. Puedes ayudar a mucha gente con tu palabra y motivar su vida con tu pensamiento. Amar a todos sin hacer preferencia. Y en eso estoy peleando yo. En eso estoy peleando yo. Yo trato de, el que llega a mi casa, tratar de atenderlo y darle lo mejor que yo pueda, igual cuando vienen mis nietos, igual cuando vienen mis hermanas. Y eso lo estoy aprendiendo y me siento tan feliz. Y lo digo porque ayer fue una muchacha que se estudió con una hermana mía, que ella es monjita. Apareció una monjita a casa. Y mi hermana, que vino de Recibo, que ya es pentecostal, pero de los que están ahí de raíz. Y le hice una comida, le hice un mofongo, un bacalao a la vizcaína. Y aproveché y le dije a ellos, yo quiero hacer una oración. No solamente sentarnos aquí, sino que en esta mesa vamos a ver esto como algo, ¿verdad?, de compartir, pero sobre todo en una unión, aún con algunas preferencias, ¿verdad?, espirituales. Y dije, y lo que yo dije, lo dije de tal manera que todos, tanto ellos, ¿verdad?, tanto la monjita como mi hermana, Carmen y todos nosotros, nos sintiéramos cómodos. Y fue una experiencia muy bonita, algo muy bonito y nos fuimos abrazándonos y llamándonos. Así que, qué bueno. Gracias. Gracias a ti, Roberto. Déjame empezar y después tú. Buenos días a todos. Mi nombre es Marta. ¿Me escuchan bien? Que estoy un poquito. Voy a tener un auxiliar para la lectura, que a ella no le gusta leer. Para poder, la clase, como me dijo Laurelino, es un poquito fuerte. Yo sé que es fuerte hablar pues, del aborto, pero incluye otras cosas más. Pero es parte de la vida, de lo que estamos viviendo, de lo que está ocurriendo entre mayormente en matrimonios jóvenes, en matrimonios, parejas inexpertas, no matrimonios, sino parejas. Y esto sucede a cada rato. Hay leyes para evitar el aborto, no las aprueban. Yo escuché en las noticias los otros días que habían dos puestas para aprobación y no lo hicieron, como una las niñas menores de 14 años. Presentaron una una doctora de una clínica de aborto, y ella dice que ella jamás le había hecho un aborto a una niña de 13 años ni 14 años. Pero de lo que dicen a qué lo hacen, pues hay que ver. El tema de Antonio Lledo Flor. Salí, por favor. No sé si... es el de abajo, ¿verdad? Pero no quieren. Ahora prendió acá. Ok. La referencia que usé, el artículo es de la revista Espírita, Amor, Paz y Caridad, del año 2022. El libro de los espíritus de Allan Kardec, las preguntas 337, 344, 353 y 358. Y una investigación que hago como especie de un relato sobre una vida, una reencarnación, que es de la revista Espírita, y fue narrado por Joaquín Huete, investigador y divulgador de la cultura espírita. En datos del autor, Antonio Lledó es licenciado en Filosofía por la Universidad de Alicante, escritor, orador, divulgador y miembro del Grupo Villena
desde su fundación, del cual fue presidente. Fue director de la revista Amor, Paz y Caridad durante 10 años en su anterior etapa y desde hace más de 35 años viene dictando conferencias y participando en seminarios, simposios, congresos, tanto nacionales como internacionales. Forma parte del equipo de redacción de dicha revista, actualmente en formato web, donde aporta artículos de interés y permanente actualidad. El hombre, el ser humano, existe como un fin en sí mismo, no como un medio. Esta es la diferencia entre las personas y las cosas. Las personas tienen un valor absoluto, pues los seres racionales tienen dignidad. Immanuel Kant, filósofo. Esto es un mensaje de ese filósofo. Con esta frase, el gran filósofo prusiano coloca en el mismo término aspectos tan dispares como el aborto, el suicidio y el asesinato. En este sentido, el deber de preservar la vida bajo cualquier condición de los tres que mencionamos debe prevalecer. No somos cosas. El ser humano tiene libertad, razonamiento y moral. Y el valor moral de una acción se encuentra en el deber y en la intención con que se realiza. A veces es el punto de que las personas, pues, yo salgo embarazada, saco el aborto y se acabé con el problema. Pero no es eso, porque eso que está aquí, ya en el vientre de una madre, no es una cosa. Es un ser que está empezando, que quiere vivir, que viene al mundo a vivir. Dice, como ejemplo, pones fin a tu vida para escapar de una situación penosa. Te utilizas a ti mismo como medio para aliviar el sufrimiento. Una persona no es una cosa que se puede usar como un medio, por lo tanto, no tienes más derecho a disponer de la humanidad en tu propia persona que en otro. Es igual para el asesinato o para el aborto, cuando los usamos como un medio para conseguir unos fines. Tratamos a las personas como cosas. No respetamos la humanidad del no nacido en el caso del aborto. Yo creo que en el caso del aborto y del asesinato y de todo, porque tomamos la ley en nuestras manos y matamos al que nos habla malo o al que peleamos sin pensar que es un ser humano. Lo que pasa es que la mayoría de los seres humanos, al no entender la ley, tres leyes, la ley de causa y efecto, la ley de reencarnación, o sea que la vida continúa y cuando te suicidas o cuando interrumpes un nacimiento, ¿verdad? No le estás permitiendo a la persona volver a la vida, cumplir unas experiencias de aprendizaje. Así que yo diría que todo eso ocurre por desconocimiento de las leyes naturales. Y la aportación del espiritismo es, en cierta manera, educar para que las personas comiencen a tener conciencia, no prohibiendo, cada cual tiene su libre albedrío, pero creando una conciencia de por qué no se deben hacer las cosas sin decir que están violentando mis derechos como mujer. Son dos cosas diferentes, pero hay que educar. Sí, más adelante se menciona. En este sentido, y respecto del aborto provocado, la pregunta sería, ¿cuándo podemos considerar como persona a un ser humano? ¿A partir de la concepción, en fase embrionaria o fetal? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo? ¿Cómo y cuándo podemos decir que hay vida dentro de una madre? Tenemos dos respuestas a estas preguntas, la científica y la espiritual. La doctora Francie Collins, un Doctor. gran científico, descubridor del genoma humano, afirma al respecto. La naturaleza espiritual de una persona se define de manera exclusiva en el momento mismo de la concepción.
Y sigue. En el caso de los gemelos idénticos con un solo óvulo fertilizado, luego encontramos dos embriones y ningún teólogo afirmaría que carecen de alma o que comparten una sola. En cierta manera es increíble porque ella es científico, no es espiritualista, es científico, ya está reconociendo que justo, yo diría que justo antes de la concepción, antes de la fecundación, está ese espíritu ahí influenciando, ¿verdad? dando vueltitas al lado de la madre. Exactamente. Dale. Esta reflexión anula por sí misma el dogma religioso de la creación del alma en el momento de nacimiento. Confirma que el alma es preexistente a la concepción y que cada embrión existe destinada a un alma diferente o un espíritu diferente, es lo mismo. Afirmación que ofrece el espiritismo, siendo confirmada por la segunda respuesta de orden espiritual que los espíritus dieron a Kardec en el libro de los espíritus en las preguntas desde la 344 a la 353. La pregunta 344 dice, ¿en qué momento se une el alma con el cuerpo? La unión comienza en la concepción, pero solo es completada en el instante del nacimiento. Así que ese espíritu está allí influenciando a la madre, incluyendo su vibración atrae hacia sí los genes que va a necesitar. Así que es activo y pasivo a la vez, ¿no? En la página 353 dice, en la pregunta, perdón, 353, ¿podemos considerar el embrión poseyendo un alma? Y la contestación, el espíritu que debe animarlo existe fuera de él, pero el embrión se encuentra ya unido al alma que debe poseer. Así que está allí, interactuando con la mamá y con su cuerpo físico. Está allí al ladito Está allí, de está mí. influenciando. Sí. Yo me pregunto, ¿esa mamá lo podrá ver? Algunas madres sí Antes de lo nacer. pueden sentir y ver si hay una Seguro. afinidad, sí. Se puede, es más, lo puedes soñar antes de que ocurra la concepción, ¿verdad? Por eso ahí es importante porque hay momentos donde la mujer queda embarazada y muchas veces el papá reacciona de esta manera. Ah, ese hijo no es mío. Ah, abórtalo. Y toda esa carga emocional, aunque no lo exprese o lo diga, está influenciando ese espíritu por nacer. Claro. Y si él se siente no aceptado en ese núcleo familiar, va a sentir ese rechazo que eventualmente cuando llegue a la adolescencia va a sentir rabia hacia su progenitor o hacia ambos. Así que cuando planifican un aborto y después no se da, ese espíritu queda lastimado y lacerado. Así que hay que tener mucho cuidado con el reconocer que ese espíritu está allí y es un espíritu que trae unas experiencias y el labor de esos papás es ir moldeando ese espíritu para ir eliminando las tendencias erróneas que trae con amor, ¿verdad? Ir educándolo con amor. Así que el espiritismo reconoce que no es, que ya la vida está allí en el momento en que la pareja ya está teniendo relaciones y que ya se aceptó que van a traer ese ser, eso está allí. Y ahí ahora hay más conocimiento respecto a eso. Porque anteriormente, cuando yo estuve embarazada hace 45 años, uno no le hablaba al bebé. No. Porque no sabíamos que nos podíamos sentar y hablarle al bebé y los abuelos y los tíos venir a conocerlo. Ahora no. Ahora ya hay tantos adelantos y tanto conocimiento que tú le vas hablando. Viene la tía y le habla, viene el hermano. Y ya cuando ese bebé llega, según dicen, reconoce voces. Claro, seguramente que sí. Porque es un espíritu. Sí, Vamos eso es a, así. hay dos. La dejo allá. Vamos, Madeline. Sí. Buen día. Mira, mi tercera nena, yo no quería tener ese bebé. Para mí la verdad es que yo tenía ya problemas con el padre
y yo lo que quería era ya dejarme de ese hombre y entonces después quedó preñada de esta niña. O sea, yo no quería ese bebé. Pues lo tuve, pero con esa niña es con la que yo más problemas he tenido toda mi vida. Hemos sido siempre ahí bien, y yo lo entendí después, o sea, yo lo entendí después. Sin entender esto, ya yo había entendido que el hecho de que yo quisiera abortarla, eso hizo que esa hija mía ya se sintiera en el vientre que yo no la quería. El Por lo rechazo. tanto, no puedo, las reacciones de ellas eran normales. También yo tuve un aborto, yo también me hice un aborto a los 16 años. Yo fui a una clínica de abortos en el área metro y allí es terrible. Para mí fue difícil porque yo tenía 16 años y yo me sentía allí como con mucho miedo, estaba sola, yo necesitaba realmente, yo ahora lo pienso, yo de verdad necesitaba a alguien allí conmigo que de verdad estuviera para apoyarme o alguien para que me dijera, levántate de ahí, vete. No sé, pero fue bien difícil. El aborto te lo hacen a sangre fría ahí, no, a ti no te anestesian, tú ves todo el proceso, tú sientes todo el proceso. Y luego de eso, pues entonces tuve un aborto espontáneo. Hasta que entonces con mi nena bebé, con la más chiquita, pues pasé esta circunstancia, pero ahora he entendido todo. Yo tuve la oportunidad de pedirle perdón a mi hija. Ya nos hemos puesto, y ahora ella dice que yo soy la mejor mamá del mundo. Y digo, ay, dije, mija. Pero la verdad es que sí, que esas cosas En suceden. el transcurso de la clase veremos eso, cómo ese rechazo afecta al niño, ¿No? afecta a la mamá. Y lo último es que yo me di de feminista, ¿entiendes? Entonces las feministas dicen que la cuerpa es mía, que tú no tienes derecho a meterte en mi cuerpo, que yo puedo abortar si yo quiero. Pero ayer, este hombre se sentó con nosotros allí, lo exprimimos, porque él ya cogió la escuela ya en el área metropolitana y estábamos hablando de las 10 leyes. Y ahí hablamos sobre eso. Entonces ahora yo entiendo y me digo a mí misma lo que van a hablar ahora, que el feminismo no entra aquí, tú sabes, otra cosa bien distinta. Hay cosas que no son casualidad. Tú sabes que en el espiritismo decimos que las cosas es por causa y efecto. Exacto. Y por Sí. alguna razón, aunque Laudelino dijo que el tema era fuerte, por algo llega a ti un tema porque la otra vez que yo di la clase, alguien se me acercó y me dijo, me tocaste en mi vida, ese tema, me reflejé yo en ese tema. ¿Qué cosas ella está haciendo para mejorar? No sé. Pero pues, hay veces que le tocan a uno porque sí, porque tiene que ser. Dime, Laude, si no se te olvidó. No, lo que quería enfatizar es que el espiritismo, al estar dentro de el entendimiento de que no morimos, aquí no se puede hablar ni de vida ni de muerte, sino de continuidad de la vida. ¿Qué sucede? Hay mucho drama entre los espíritus encarnados y los espíritus desencarnados. Y esos dramas se perfilan a través de diferentes maneras, a través de obsesiones o a través del proceso de nacer, cuando el espíritu que va a ser receptor de esa vida, que quiere reencarnar, tiene una relación con esa vida que quiere encarnar. ¿eh? Y entonces esos dramas del pasado se presentan ahí y se traduce en aceptación o en rechazo. Como dice ahí, el espíritu está cercano a ese cuerpo que está formándose, pero no está ahí. Está pendiente y participante de ese proceso de formación para estimular ciertas características que tienen que darse en ese cuerpo que se está formando. Pero no está en ese cuerpo, tú no estás matando a nadie. Cuando tú abortas, tú estás impidiendo una expresión de ese espíritu físicamente. Y viéndolo de esa manera y enmarcando en los dramas que se dan en la vida entre
el espíritu encarnado y el espíritu los espíritus encarnados y los desencarnados, es que podemos mirar de forma más amplia lo que son estos procesos. Lo mismo es el suicidio, lo mismo es el asesinato y un aborto. Son dramas que se dan en la vida entre espíritus y unos a otros se maltratan y unos a otros se impiden el progreso porque se expresan rencores, pesares que existieron en el pasado. Así que no nos vayamos al punto de que no- moral de que si sí o de si no, sino enmarcarlo en estos dramas y ver, estudiar y conocer por qué se dan y cómo podemos conseguir, ¿verdad? Porque, como tú dices, hay un proyecto de las menores de 17, de 18 años, o sea, 17 para abajo, vayan acompañadas de su padre. Lo que pasa es que, como se está diciendo, y es una realidad, muchos dramas están en la familia. Y muchas veces es la madre o el padre o el hermano el que está participando en lo que le está pasando a esa niña. Entonces tú tienes que mirar el valor de ese espíritu que es la niña con el valor de esa fuerza que se aplicó sobre esa niña para crear un ser, ¿verdad? Para permitir que un ser se manifestara a través de la gestación. Y que por eso digo que es un tema bien complejo. Sí, porque hay muchas personas que lo ven cometió un crimen, pero como tú dices, no hay una vida, hay un espíritu que está esperando por nacer, lo que hay en un embrión, pero tú le impediste, que es diferente a tu matar. Te deshaciste de ese embrión, pero el espíritu que está al lado esperando, que ya programó nacer contigo por X o Y razón, le impediste esa oportunidad y tiene que volver a nacer contigo si es necesario o buscar otra madre. Ese es el punto que estamos, pero eso por desconocimiento, pues no todo el mundo sabe lo mismo, no todos sabemos, nosotros estamos aquí estudiando y que conocemos unas cosas, pero no todo el mundo lo sabe. Tú estabas, David, aquí tenemos un punto más adelante que lo vamos a mencionar. Cuando esté el punto, si todavía tienes la duda, pues entonces te podemos contestar. Las evidencias confirman que desde el momento de la concepción, el alma humana se encuentra vinculada al desarrollo del niño en el vientre de la madre. El desarrollo biológico, que llevará 9 meses o el tiempo hasta su nacimiento, no es lo que importa. Realmente lo importante es que desde ese primer instante, el alma humana que posee su naturaleza espiritual y psicológica ya se encuentra ahí. Y ahí está hablando del vientre materno, pero cuando la fecundación ocurre en un in vitro, ¿dónde está el espíritu? Pues está ahí en espera, porque igual ese embrión puede congelarse por años. Hay seres que lo han puesto, hay embriones que los han puesto en el vientre después de 25 años y se ha fecundado y ha seguido su desarrollo. Así, ¿dónde está el espíritu mientras tanto? ¿Verdad? Está ahí en espera de, ¿verdad? Y está allí. O sea, está presto para reencarnar en el momento que sea correcto, ¿verdad? Que le toque, exacto. Esta alma estará unida a su célula biológica, o sea, el cigoto, con dignidad plena, con sus objetivos trazados antes de reencarnar y con las expectativas de una nueva vida para cumplir sus compromisos de crecimiento, desarrollo y progreso espiritual. Entienda, con unos objetivos no significa un libreto hecho, sino que hay unas experiencias que ese espíritu tiene que vivir y él la ha aceptado. Los pormenores de esas experiencias no las sabe. Las va a ir enfrentando en la medida, porque no te pueden dar el examen, la contestación del examen, porque si no, no lo haría, no sería justo.
Por ello, podemos considerar desde este momento al no nacido como un ser de pleno derecho con su humanidad. Y recordemos que el cigoto se refiere a la unión de la célula del espermatozoide con el óvulo. Ahí se considera el cigoto, que es la primera célula. El aborto provocado constituye un atentado a las leyes universales porque elimina la posibilidad de la reencarnación y una nueva oportunidad de progreso para ese espíritu. Es importante reconocer que en el espiritismo no hablamos de pecados, hablamos de consecuencias, ¿verdad? Así que lo que ella hizo de pedir perdón a su hija también debe hacerlo con el espíritu que no pudo reencarnar en esa ocasión, ¿verdad? Porque no sabemos si tuvo la oportunidad de volver, ¿verdad? Siempre pidiéndole perdón a ese espíritu porque por desconocimiento y falta de apoyo, que yo entiendo que la familia es bien importante, porque si nuestros padres nos dijeran, hija o hijo, tener un hijo sin estar preparado es difícil, pero no importa porque yo te apoyo. Eso yo no lo escucho en los papás, ni en los papás modernos. Es como que si tienes un hijo te vas de esta casa y te las... No, no hay un apoyo emocional que es lo que tanto las personas necesitan, porque yo sé que si ella hubiese tenido otro tipo de apoyo, tal vez hubiese dado en adopción al niño, que a dar en adopción tampoco es algo negativo, ¿verdad? Pero si no estás preparado para tenerlo, pues, pero por ignorancia y falta de apoyo. El pecado queda fuera, ¿verdad? Desde el aspecto moral constituye también un grave hecho, ya que hiere la dignidad y la humanidad del alma que precisa retornar a un cuerpo material para redesarcir sus equivocaciones y vivir experiencias de superación de su desarrollo intelectual y moral, ¿verdad? Así que en el espiritismo vemos el concepto diferente, Muy diferente. diferente. Y me la- Sí, lo que pasa es que a veces es inevitable entrar de la moralidad de las cosas, pero en en el aspecto físico de los que estamos encarnados, nosotros a veces no queremos afrontar la realidad de por qué las cosas pasan. Y nosotros tenemos un rechazo a educar en los niveles elementales, que es el ser humano, que es la dignidad, que es el derecho propio como ser humano a tener libertad, que es el ejercicio del libre albedrío. Y entonces queremos que cuando sean más adultos, 13 o 14 años, tengan capacidad para tomar decisiones. Las muchachas que quedan preñadas lo hacen por desconocimiento. Lo hacen porque la sexualidad es algo que atrae y lo quieren experimentar, pero lo hacen en un marco de miedo, de rechazo, de falta de aceptación, que termina en un embarazo no deseado, que la muchacha se queda sola. Porque como dice Ruth, los padres no están porque no aceptaron la relación y el muchacho no estaba preparado para ser papá. ¿Ves? Entonces, ante la realidad de que no educamos, ante la realidad de que no queremos que la escuela le diga a los niños y a las niñas lo que son las relaciones sexuales y lo que son las consecuencias de tenerlas, y no es no tenerlas, sino cómo cuidarse y cómo entender el cuerpo, Vamos a hacerlo nosotros. después son punitivos cuando se toma una decisión como esa, y ahí es donde está el problema. Así. Eso es como que dicen, no lo dejan hacer, pero tampoco lo hacemos, no nos sentamos con los niños. Porque pues mi hija está aquí, ya lo sabe, hablar de sexualidad hace 30, 40 años atrás, eso. A mí, conmigo no lo hicieron, conmigo jamás lo hicieron. Y con mi hija pues tampoco. Ahora pues, pero ahora lo hacen, lo aprenden en otros lugares, porque los padres todavía sentimos vergüenza de hablar con nuestros hijos sobre sexo y las complicaciones. Como que te evita
te vayas por un lado que no es correcto o cosas así. En el caso mío, mi mamá siempre me ha enseñado eso, que es como que siempre hemos hablado y todo para evitar los problemas de que pase que yo que, por ejemplo, que yo tuviera una pareja o algo y que yo la preñara y yo dije, ay, ¿por qué? Y es como que, y es una de las cosas que yo no entiendo tampoco en la qué? escuela, porque se supone que la escuela sea para educar y no se van por esa vía de, el sexo es esto, porque simplemente todavía es la hora aquí en Puerto Rico que lamentablemente es un tabú, o si no es un tabú, siempre regañan a la persona por no hacer lo que él no le enseñaron, ¿me entiendes? Eso es así. La escuela tiene un programa en escuela superior que es paternidad responsable, pero yo entiendo que esa clase la deberían dar desde sexto grado. Se da. ¿Ve? Entonces, no es que le cojan miedo, porque yo sé que la experiencia no sé si a ti te lo dieron, al bebé electrónico. Vamos. La clase, las consecuencias, exacto. Claro, importante. No, definitivo. Es en la casa. Claro, claro. Eso es La así. educación Los padres debe tienen ser. que involucrarse en ese tipo de enseñanza sin prejuicios. Ahí viene otro revolú. Y muchos de los casos de los hogares, principalmente en el centro de la isla, quien preña a las nenitas de sexto grado son tíos, primos, parientes cercanos, hasta los mismos Hasta papás. hermano. Ese es otro problema serio que no se habla, se calla. Hay una cosa que hay que discutir. Mira, En cuestión de la escuela, el currículo está desde sexto grado. En la clase de salud se habla de sexualidad y de cómo funciona. El problema es que se abre la puerta a todos los tipos de comportamientos sexuales y ahí hay unos grupos religiosos que están opuestos para que eso pase. Una educación sexual completa implica una responsabilidad y no se quiere enseñar eso. Y se dice de que se enseña en la casa y hay muchos grupos religiosos y muchos padres que van a la escuela a cuestionar eso. Pero desde sexto grado está. Desde sexto grado no se usa el muñeco electrónico, se usa un huevo. Tienes que cuidar un huevo durante 2 semanas como si fuera un hijo. Lo tienes que llevar donde quiera, etcétera. Es un ejercicio, ¿no? Pero vemos que en nuestra sociedad grupos religiosos interfieren con ese proceso. Y todavía tenemos ese estigma de estigma. la moral religiosa participando de eso. Eso en cuanto a la educación, lo que yo voy a decir es que tanto el asesinato, el aborto y el suicidio han estado desde el comienzo de la humanidad. Es parte de nuestro desarrollo como encarnados en este planeta, manejar ese tipo de problemas, ese tipo de situación. Los abortos no es una cosa de este siglo, han pasado de siempre. Antes eran los infanticidios, El amor ¿ok? y todo eso. Ha pasado de siempre, ¿verdad? Lo que se hizo en este siglo, en la sociedad moderna, fue legislarlo para que no se siguiera practicando sin supervisión médica. Eso es todo lo que se ha hecho. Eso es la contribución moderna. Pero siempre ha estado, desde los egipcios para acá, hay evidencia de eso, igual que el suicidio. En culturas como las orientales, el suicidio y en la cultura griega y romana era un acto permitido. Así que el asesinato ni se diga, el mundo gira alrededor de quién mata a quién, ¿verdad? Y quién sobrevive a. Así que es parte de estar encarnado en este planeta, vivir esas experiencias. Lo que es importante entender es que ninguna de las experiencias, de esas tres experiencias, detiene el proceso de evolución, detiene el proceso de reencarnación o detiene el proceso de progresar.
A pesar de todo eso, el espíritu sigue progresando. Vuelve a reencarnar. El espíritu que no pudo nacer con una madre, nace con otra. Es correcto. El espíritu que es asesinado hoy, nace de nuevo y sigue hacia adelante. ¿Ok? El espíritu que se suicida, en algún momento vuelve y reencarna. No se queda ahí. No es la condena perpetua que nos enseñan los grupos religiosos, sino que es un proceso donde hay un choque con ese espíritu para aprender, pero sigue hacia adelante. Así que, viéndolo desde un punto de vista, tenemos que empezar como espiritistas a verlo de una forma más amplia. ¿Ok? No hay asesinato, no hay pérdida de nada, no se detiene nada, no se detiene nada, sino que progresa constantemente. Nadie puede detener el progreso. ¿Ok? Una madre no detiene el progreso de ese espíritu, progresará en otro lado. Un asesinado no termina, uno que asesina no detiene el progreso de ese, seguirá hacia adelante, igual que el asesino seguirá hacia adelante. Pero lo retarda. Bueno, pero es que es el libre albedrío. Y el del propio Es parte del aprendizaje y es parte de ese libre albedrío de cómo se aprende. Simplemente ese espíritu escogió ya a través de ese evento lo que va a aprender. Eso es todo. No retrasa nada. Muchas veces hemos atendido casos aquí de ese espíritu que no pudo reencarnar, se queda como en una simbiosis parasítica con la madre y crea problemas en el sistema reproductor. Hay una cosa que se llaman los pólipos cervicales. Tú buscas en la literatura médica y dice que no tiene una causa aparente, pero realmente si uno tiene constatación de que en otras existencias tuvo muchos abortos, ese es el reflejo del daño en el cuerpo espiritual de la madre, de la mujer, que se hizo muchos abortos y eventualmente se dañó algo allí. Y la aparición de pólipos, aparentemente, no sé si todos los casos, tiene que ver con eso, o con problemas de fertilidad en una próxima encarnación. Así que tiene un efecto detrimental en el cuerpo espiritual de ese ser. Sí que tiene efecto, ¿verdad? Está sujeto al estado evolutivo del espíritu. O sea, no todos los espíritus sufrirán por eso. Pero algunos se quedan. Bueno, mucho tiempo. algunos sí, pero depende del estado evolutivo. El asesinato para un espíritu que está empezando a encarnar no es lo mismo que el asesinato para un espíritu que ya está evolucionado. Es diferente. Por eso es que no se puede establecer una regla per se sobre qué es la consecuencia de, sino que es parte del proceso de aprendizaje de cada espíritu individual. No se puede establecer una regla en general. Cada espíritu tiene un proceso aparte, personalizado. Según las experiencias que hemos tenido en el cuartito, hay veces que llegan madres que no han podido tener hijos, pero que en otras vidas los tuvieron Y los abortaron. y no los dejaron nacer. Eso no es un castigo, pero es una situación que ella tiene que vivir porque no actuó correctamente. La evolución está y va a llegar, pero yo entiendo que va a ser más larga. Pero es que hay un hecho del espíritu. Tú no estás obligado a nacer mujer. Claro Y que tú no, no estás obligada a seguir siendo mujer cuando desencarnas. claro que no. O sea, el espíritu no tiene sexo. Entonces, o sea, lo que tiene es, sí, en su periespíritu guardado una experiencia y una circunstancia, pero cuando ese espíritu encarna, hay cosas que activa de esa experiencia que tiene grabada en el periespíritu y cosas que no. Todo depende de la experiencia física que va a tener en su proceso de aprendizaje. Así que no podemos hacer conclusiones específicas de que este comportamiento y aquel comportamiento hace esto o hace lo otro, porque estamos enmarcados en un proceso evolutivo y en un proceso de reencarnación que es selectivo en cuanto al proceso de aprendizaje que va a tener encarnado.
persista en la conciencia de ese espíritu. Y ahí es que Exacto. está el detalle. Exacto. Que yo quería expresarme dos cosas. La sexualidad que estamos educando a nuestros hijos actualmente, nos las han enseñado a nosotros y nuestros padres, básicamente todos, ya sea católicos o protestantes, y siempre le han echado a la sexualidad como que es algo sucio, algo pecaminoso, como que es una porquería. Entonces, nosotros nos tuvimos que reeducar para entonces empezar a enseñar a nuestros hijos que eso no tiene que ver una cosa con la otra. Y básicamente, más que nada, las personas como yo, que fuimos criadas desde pequeñita en una iglesia católica, y para reaprender tuve que ser reverde y empezar a ver las cosas desde otro punto de vista para entonces hacerlos ver a mis hijos otras cosas. Y quizás esa es parte de la evolución que estamos teniendo, no solamente en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo, que la religión no quiere decir cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Pues entonces tuvimos que reaprender para llegar a empezar a reeducar diferente a nuestros hijos. Esa es una. Entonces la otra parte, recuerdo mi hija vino aquí a una sesión estando embarazada de mi nieto, Osmar. Había un espíritu de una niña que quería ser la nena, que quería nacer. En ese momento preciso, entonces tuvieron que reeducarla para decirle, no, espérate, este no es tu turno, porque ella, ese era uno de los, como un espíritu obsesor que quería nacer en ese momento, y tuvieron que decirle, no, espera, no es tu turno. Y recuerdo que en el parto de mi hija duró 2 días, bueno, básicamente 3 días para nacer la nena. No sé por qué, pero inclusive estuvo más de 24 horas que le habían roto fuente, porque fue en partera en la casa y duró más de 48 horas la nena y no quería nacer. Complicadito el caso. Esa Complicadito. experiencia. Vamos a continuar. Bueno, Crimen en toda la regla que muchas veces se comete por la ignorancia de no saber dónde y en qué momento comienza la vida. Y es ignorancia, ignorancia de toda la familia, de la sociedad, de todos, ¿verdad? La excusa peregrina que intentan justificar el aborto desde cualquier punto de vista son realidades bajo intereses que no miran los derechos del no nacido como ser humano. Y volvemos, se confunde los derechos como mujer, como ella dijo, versus el conocimiento que se tiene del daño posterior, ¿verdad? Conceptuando el aborto como un medio que permitirá a la madre liberarse de responsabilidades, compromisos o situaciones personales que no desean enfrentar, pero siempre hay una responsabilidad, ¿verdad? O sea, falta mucho por educar, sí, mucho. demasiado, Y no solo de la madre, también del padre. sí, Porque definitivamente. la madre no sola es la que engendra, solita no es. Eso, pero es que la persona que aborta no aborta porque quiere liberarse de responsabilidades. Es que no está preparada para ser madre porque está sola, posiblemente. Y posiblemente fue abusada de un familiar. Entonces, ¿qué quiere la sociedad? O sea, se niega a mirar los problemas internos que tiene como estructura la familia, se niega a permitir que el Estado eduque al niño porque le está infiltrando o orientando en una dirección contraria a sus creencias, pero entonces se dedica a establecer pensamientos y filosofías que lo que hacen es establecer culpa. No hay ninguna culpa en nacer, no hay ninguna culpa en tener un cuerpo físico, es necesario para el proceso evolutivo.
Por lo tanto, tenemos que mirar, y como espírita, porque ahí he escrito muchas cosas que no son espíritas, o que no comprenden la filosofía espírita para expresarlo. Y lo que tiene es un coraje, o un sentido de culpa, o una moral, haciendo culpable a quien no debe ser. Mira, la culpa es compartida y nadie la quiere. Ese es el Eso problema de así. todo esto. O sea, esa niña, mira, la juzgaron porque tuvo un momento de placer. Y en ese momento de placer, ignorante como tal, no se protegió y quedó preñada. Entonces ahora tiene que, el gesto de su vida, vivir, despejar aquellas aspiraciones que tenía y establecer entonces nuevos propósitos, porque no puede abortar. Eso es una visión espírita muy limitada, porque la vida continúa. Dijo Camilo, aquí nadie muere. ¿Ve? Aquí hay oportunidades y hay oportunidades y hay oportunidades, y si en esta no se pudo, en la otra se puede. La consecuencia de ella es que como la sociedad la culpa, ella va a vivir en culpa. ¿Y qué se gana con vivir en culpa? ¿Cuál es el progreso de no sentir que es culpable? Si eso lo que hace es afectando la dignidad, la confianza de uno y limitando las posibilidades de uno en el mundo por andar con la culpa. No, no, Ok. eso no es correcto. Ok, antes de proseguir, quiero hacer claro que esta clase la damos a base de unos artículos que la directora nos envía, que no es que nosotros estemos de acuerdo ni damos 100% lo que allí dice. Esos artículos los exponemos aquí para esto mismo, para crear esas discusiones y que se aclaren muchos puntos de vista. Ya. Que el autor es erróneo, pues eso es lo que tú puedes pensar, lo tú puedes pensar a base de lo que nosotros estamos estudiando. Y esto es para estudio y para aprendizaje. No es que lo que yo estoy exponiendo allí es 100% cierto, porque cada persona es un mundo independiente y aparte. Mira, Roberto, vamos a poner de pie. Yo estoy de acuerdo con Camilo, contigo y con todos los que hemos hablado aquí, porque esto no tiene nada definido o un punto de referencia. Mira que podemos ir. Esto es una cosa que el aborto viene, yo creo que desde siempre, desde siempre. Pero quiero dejarles saber a todos ustedes de que Ay, madre, ¿quién está ahí? Permiso. Quiero dejarles saber a ustedes de que yo creo que esto es más común. Esto es como un catarro. Esto es más común de lo que nosotros nos imaginamos. No, ¿verdad? Nos imaginamos. Esto es más común que nosotros imaginamos. Lo que pasa es que no se deja ver y todo el mundo lo hace lo más discreto posible. Roberto González, yo fui uno que participé en aborto. Yo tuve una muchacha de 17, 18 años, yo tenía 21 años, y la preñé en Año Nuevo, a las 12 de la noche, ¡boom! Y la preñé. El día del Año Nuevo, sí. Yo me la llevé y planifiqué todo. Planifiqué todo para ese día, a la hora. Eso me costó. Ella me llama y me dice, estoy preñada. Yo no puedo tener este bebé porque mi abuela me va a mandar a los Estados Unidos con mi mamá y eso sería morirme. Yo no puedo. Yo soy una nena joven. Todavía no tengo los estudios. No sé nada, Robert. Y le dije, yo tampoco. No sé si mis hermanas, ese cuento, pero mis hermanas me cayeron a palo, todo el mundo, no vas a hacer eso. No". Y ella y yo decidimos hacerlo. Yo nunca había viajado a San Juan, tuve que llevarla allá, todavía me acuerdo, el elevado Miranda, porque tuvieron que explicarme de 50 veces para que yo supiera el camino. Y la llevé, me costó $300. Ella fue voluntaria, fue voluntario, firmamos. Yo era responsable si le pasaba algo a ella. Se desangró, fue lo que hubo ahí. La llevé a su casa y hasta el día de hoy nunca la vi. La entregué y la solté a la muchacha. Después de eso, la conciencia mía, pues ya, pero estaba más contento que si hubiese enfrentado al niño. Sentía y sabía que yo en ese momento no estaba responsable. de hecho, lo correcto. No había, tanto ella como yo no podían ser responsables de esa cosa. Cuando abortó y dijeron que podíamos ir, cuando abortó y nos fuimos, yo me sentí tan y tan contento y tan feliz que me saqué un peso de encima, entre comillas. Ahora le voy a decir otra cosa. Me caso, tengo 2 niñas
y mi esposa se va. Me deja con una nena de 3 añitos y una de 5, hasta el día de hoy. Y las desarrollé. Y no voy a decir que soy mamá, pero tuve con ella todo el tiempo posible de las vacunas, las escuelas, los hospitales, todo. Mis hermanas me ayudaban cuando era cosas de niñas con mujeres. Pero en cuestión de todo lo hice yo. Inclusive soy un buen cocinero y se lo debo a eso también. Así que no sé si Camilo dice, o escuché que él dijo, pues que todo tiene una razón de ser y que las cosas pasan. Y yo creo que esa experiencia mía fue una de las que me afirmó a mí y me puso firme para enfrentar lo que venía. Era quedarme solo con 2 niñas, una mujer caía en drogas y yo solo en los Estados Unidos. Fue una experiencia horrible, una experiencia grandísima. Pensé hasta suicidarla, matar a la nena y matarme yo, para salir de este revolú. Y no lo hice. Y mira una nena en donde estoy ahora. Así que entiendo yo que cada cual va a pasar por situaciones y el espíritu que se abortó, estoy seguro que él tenía que pasar también por esas experiencias. Sí, se presta. Así que Como esto es sabemos, más común y sucede y razones habrán de más por las cuales estas cosas suceden y nosotros enfrentarlas, pero es para progreso. No es para progreso. como sabemos que se prestan para pasar por esa situación. Esta la leímos. Dice, nos explica que claramente, como excepción a la regla, que la vida de la madre corre peligro si el hijo nace, resulta preferible sacrificar al ser que no existe y no Y el no ser que al que existe. Ningún espíritu llega a la reencarnación sin el permiso oportuno. Hay una planificación, ¿verdad? En los casos más graves, por causa de una violación que da lugar a una fecundación en los que la madre comprensiblemente puede sentir rechazo hacia ese ser que lleva en su vientre. Existe una causa y justificación importante que permite que ese espíritu regrese al mundo material en esas penosas condiciones. Causa que siempre se encuentra en el pasado de los que intervienen en ese proceso. La ignorancia de nuestro pasado culpable es sin duda un beneficio. Los abortistas de hoy que sienten rechazo por el ser próximo a encarnar experimentan esa sensación porque los espíritus endeudados y envueltos en tramas de rencores pasados que necesitan rescatar ante las leyes universales. Y todo se resume en ignorancia total. Fíjate que en los casos, no sé cómo estará hoy día, pero siempre se induce a los jóvenes, ten cuidado cuando tengas relaciones sexuales, que eso es pecado y todo ese revolú. Pero muy pocas veces se le dice al nene, mira, esto es un condón y sirve para no preñar a la muchacha. O estas son pastillas anticonceptivas que te ayudan a experimentar tu sexualidad sin tener que pasar por ese trauma, porque el aborto es un trauma. Lo que pasa que no le dicen el Físico. por Mira, qué. esa muchacha por poco se muere del desangrado, ¿entiendes? Así que para evitar todo ese trauma, existen condones, aunque el condón también se rompe y nace, ¿verdad? O existen pastillas anticonceptivas, o sea que es falta de educación. Pues ya para qué, pero para la próxima encarnación ya lo sabes. Eso Miren, fue hace tiempo. Yo puedo decir, ¿verdad? Como niña de 16 años que abortó, que no necesariamente son esas razones que están ahí, que por evadir responsabilidades y que Eso es correcto. para la época mía, yo tengo 57 años. En aquella época era meter las patas. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de eso. La niña que quedaba preñada, ella metía las patas. Entonces, la vergüenza que caía sobre ti porque ya tú no eras virgen y todo el mundo, en toda la escuela, en Guánica, que era que yo vivía, que allí son 12 calles, todo el mundo se conoce, todo el mundo ya sabe que tú metiste las patas y que tú no eres virgen y la vergüenza que te queda aquí es terrible. Al menos eso fue para mí así y yo no quería que mi mamá se enterara. Para mí era terrible pensar que mi mamá se iba a enterar. Por otro lado, nosotros vivimos en una cultura totalmente machista y patriarcal.
Y desde pequeñas nos hablan sobre estas cosas para que nosotros tengamos vergüenza del sexo. En estos días, mi esposo y yo estábamos viendo un documental de Michael Moore en el que él va a lugares a donde él va a invadir, porque como Estados Unidos invade donde quiera, pues él fue a invadir lugares en Europa, escuelas. Había una escuela, yo no sé si era en Finlandia o en Alemania, que allí sí se dan clases de sexualidad y las clases son, por ejemplo, qué es tener una relación sexual, cómo tú satisfaces sexualmente a tu pareja. Porque parten desde el punto de vista que es bueno, que es sano, ¿ves? Y entonces también se te habla de los métodos anticonceptivos. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Muy pocos embarazos entre los adolescentes. La educación es todo. ¿Qué es lo que aquí no sucede? Porque aunque tengamos educación desde sexto grado, como dice Camilo, porque es verdad, yo soy maestra y yo he estado en en clases de salud, pero no es lo mismo, porque como quieran, la maestra nos da la clase y nos hace sentir como que, y nuestros papás en las casas nos hace sentir como que es malo, y pues como quiera, pues parte de la cultura, que aunque nos den la clase, nosotros nos sentimos mal y culpables. De hecho, yo me sentí así. Ustedes no saben todo lo que yo lloré, todo lo culpable que yo me sentía, todo el perdón que yo le pedí a Dios. Nadie sabe todo lo que a mí me pasó por mi cabeza y lo sola que me sentía porque el papá del niño era un hombre con el que después me casé, que yo no sé quién me mandó y tenía 8 años. Eh, eh, este, no es este hombre, este jamás. Y la verdad que no sé ni por qué me casé con él y ya él había puesto a otra mujer a hacer un aborto, o sea, yo era la segunda a quien él llevaba una clínica de aborto. Así que pues esa fue mi historia y siento y digo que la educación es la clave. La responsabilidad de todo el evento no es solo de la mujer. No. Hay un padre, hay una familia, hay una cultura completa que te empuja a eso, porque somos tan intolerantes y tan poco conocedores de lo que es la sexualidad, de que a las mujeres se nos enseñan a que no sentir, Eso. o sea, a no sentir, somos cosas solamente para parir, A cumplir. ¿qué es eso? ¿Y nosotras para cuándo? Eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo completamente. Eso ¿Cómo es tú correcto. disfrutas de tu sexualidad responsablemente? Yo no sé si el entregarle los bebés electrónicos esto a los nenes, porque esta es la época de los millennials, pues por alguna razón ahora nos quedamos que las mamás no paren y que las escuelas están cerrando porque no hay niños. Pero la pregunta, el impacto de cuidar un niño, porque tener uno de esos muñecos electrónicos llorando toda la noche, a lo mejor, digo yo, le causó un impacto negativo a esta nueva generación. Yo creo. ¿Entiendes? Entonces, si tú lo cuidaste toda la noche solo y no tuviste una mamá que se ayude a levantar, hubo un impacto. Para mí que si lo buscan hubo un impacto, porque ahora solamente están pariendo los que son bien, los que no tienen recursos, que son bien pobres en comunidades, una cosa terrible, ¿eh? Y como quiera, seguimos en la misma disyuntiva donde las novelas o la televisión te enseña por un lado una cosa y por acá se reprime. No hay un balance, no hay una armonía No. y hay que buscar esa armonía. Dice, en la pregunta del libro de los espíritus, la 337, dice, la unión de un espíritu con determinado cuerpo puede ser impuesta por las leyes universales. Dice, sí puede ser impuesta por expiación, o sea que ese espíritu necesita un aprendizaje. ¿Podrá ser obligado el espíritu a unirse a un cuerpo de cierto niño a que por su nacimiento y situación el mundo podrá llegar a ser para él un motivo, entre comillas, de castigo, cuando realmente es de aprendizaje y reparación? Muchas veces hemos atendido a espíritus por nacer que están asustados porque la experiencia que le toca vivir va a ser un poco difícil. No quieren nacer. No quieren nacer. Entonces,
pues hay que ayudarlos, ¿verdad? Así que hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos a que esa experiencia en el planeta Tierra no es solo de papá y mamá, sino que es de una familia extendida. Todos tienen que contribuir para que esas experiencias sean positivas y no negativas. Así. Seguimos. En ocasiones, al no nacido se le impone reencarnar con esa madre en esas condiciones sin desearlo en absoluto. De hecho, la madre puede ser lo que lo asesinó en otras, ¿verdad? Y haya mucha rebeldía. Con frecuencia acontece que se revela ante esta situación generando fuerzas y rechazos a su propio nacimiento, que si no llega a producirse el aborto, es muy posible que el niño nazca muerto o acontezca un aborto involuntario provocando por el fuerte rechazo del espíritu al reencarnar. Así que es bien compleja y como hemos visto, cada historia es diferente. Habría que mirar cada historia para ver toda la trama de la que Como ocurre. mencionamos que a veces no No, desean nacer no. porque saben lo que le va a esperar. Ujú. Puede ocurrir que después de ese nacimiento impuesto por las leyes universales para saldar deudas, entiéndase, reparar, compensar compromisos contraídos, el ser seguirá sintiendo un rechazo por la vida y esa vida familiar. Así que el esfuerzo que tienen que hacer los progenitores y el núcleo familiar tiene que ser mayor para que ese niño se sienta amado. Esa criatura que nazca se sienta amado. Pero si no tienen conocimiento, No lo van a hacer. ¿cómo va a Dice, ser esa vida? claro, el ser por nacer se encierra en sí mismo y da lugar a algunos tipos excepcionales de autismo derivados de esta misma actitud de rechazo ante la vida que no desea afrontar. Así que es difícil, ¿verdad? Difícil. Este tipo de patología autista de naturaleza espiritual que no obedece a causas orgánicas, es reversible mediante la terapia de amor y dedicación de los padres. Quiere decir que es de gran esfuerzo. Hay una historia es una historia real que la presentaron en las películas estas de Lifetime, donde el niño fue diagnosticado con autismo y la madre dijo, yo voy a curarlo. Y pasó mucho tiempo con él, lo abrazaba, le hablaba. Fue una tarea bien ardua, Bien difícil. pero ella logró que al menos el niño expresara sus sentimientos, ¿verdad? Así actúan las leyes a través de la reencarnación, preveyendo las reparaciones, los reencuentros de antiguos enemigos para reparar las diferencias a través del amor. Las experiencias de familia en carne, o sea, cuando naces en una familia físicamente, son el mejor antídoto para olvidar el pasado e iniciar una nueva época de reconciliación, perdón y entendimiento. Pero se requiere de mucha fuerza de voluntad. Muchas veces ese ser, si decides traerlo a la vida, se da en adopción y eventualmente la vida te trae de vuelta a ese ser. Una- Uno no sabe cómo, pero trae de vuelta y esos niños quieren conocer a sus padres biológicos y entender por qué fue que no pudo nacer estar en esa familia criándose. Y Una, eso pre- es importante también. una pregunta, ¿se puede obligar el amor o se puede obligar la reparación? No, Ok, pues entonces entendería yo que la reparación y el proceso de volvernos a amar implicaría que ambos espíritus estén preparados. No debe haber una encarnación compulsoria, pienso yo. Yo sé que esta es la opinión de este señor, pero no debe haber una encarnación que obliga al espíritu a nada. Debe ser voluntario, porque entonces, ¿dónde está el proceso de aprendizaje? Si es impuesto, es casi, es una ley universal dracónica, ¿no? lo que pasa es, yo entiendo. Tenemos Si que yo, ser. vamos, hoy, esta época como mujer, ¿verdad? Hay un espíritu que yo maltraté, hasta maté, hice de todo. Entonces,
me dan la oportunidad de ser madre. Yo sé que va a ser difícil traer al mundo a ese espíritu y va a ser un niño rebelde o una niña rebelde que me va a traer muchos problemas. En el momento de reencarnar, se supone que el cuerpo de la mujer produce unas hormonas que se llama la oxitocina, que es la del amor, ¿verdad? Es físico. Se supone que se cree un vínculo. Se supone, ¿verdad? La parte física va creando un vínculo. Aún así, la pregunta, todas las o sea, todas las relaciones entre mamá y hijo son todas bonitas. Podemos decir que todas son historias que tú dices, madre mía, te adoro, feliz Día de las Madres. No, No, eso no es verdad, ¿verdad? claro que Así que, por ejemplo, mi mamá, yo le agradezco que me haya traído a la vida y no me haya abortado. Pudo haberme abortado. Yo no siento por ella que ella es mi madre. Ya no me siento culpable porque yo sé por qué yo nací a través de ella. Pero ahí hubo un paso adelante y fue que ella no me abortó. Estamos avanzando algo, ¿no? Así que no necesariamente se crea el vínculo, porque para eso están los abuelos, los tíos, las madrinas, qué sé yo, otro ser que le brinda ese amor que de la madre no sale, porque todos hemos tenido esas experiencias. Así que algo de aprendizaje se da. Y yo entiendo que siempre aquí lo hemos hablado en otras clases, que hay encarnaciones impuestas, Claro. no solo por el Claro, aborto, porque si tú naces en un hogar que sea donde todos los hermanos fueron enemigos acérrimos, donde se mataron y llevan matándose por muchas encarnaciones. A esta mujer le dicen, ¿tú aceptas traer al mundo a estos seres que son enemigos? Sí. Basta con que no se maten en esta encarnación. Ya, para mí eso es un avance, por lo menos que se al menos. Ah, que surge el amor verdadero fraternal, esos son otros 20 pesos, exactamente. que no necesariamente ocurre, pero es compulsorio. Punto. Tienes que nacer ahí para que limen aspereza. Porque en esa misma en esa encarnación no se van a amar y se van a adorar. Tiene que haber un proceso de muchas. Y conocemos muchos hogares así. Claro, Y es más, yo creo que en Puerto Rico son los más que son así que los hogares amorosos. eso es así. A veces tú ves esas películas donde los hijos y los padres se adoran tanto y después pasa una desgracia y pasa algo y yo, Dice, cabe señalar que las consecuencias del aborto provocado no se suscriben a la vida actual, sino que pueden llegar mucho más lejos hasta vidas posteriores. Al provocar el aborto, si el espíritu es bondadoso, perdonará el agravio que ha cometido con él. Buscará nuevos padres y nuevo hogar en el que él pueda ser recibido. Así que eso es un espíritu que no guarda rencor, pero no todos los espíritus son así. exacto. Dice, Por el si contrario. por el contrario no es un espíritu con conocimiento y todavía permanecen en él actitudes de perversidad y maldad o ignorancia, vamos, Ignorancia. podrá llegar a tomar venganza contra los padres que le han impedido su vuelta a la vida. O te lo siguen reclamando a través de muchas encarnaciones. Dice, esta venganza puede dar origen a obsesiones crueles en los momentos de debilidad psíquica de los mismos. Incluso podrás esperarles en el momento de la desencarnación de estos para poder vengarse, porque tienen rabia porque no los dejaste nacer. Por eso el perdón es importante, consciente, ¿verdad? Perdóname por no haberte dejado nacer, ¿verdad? Exacto, exacto. Porque no arreglaste la situación, pero la pudiste mejorar Claro, con ese ser que claro. ya que llegó. Yo quiero contar algo, o sea, mi hija actualmente, ella es amorosa y todo, pero tiene unos exabruptos que yo siempre pensé que era que ella me guardaba rabia por haberme divorciado. Y al final, una vez trabajamos con eso y no es eso, es que yo la volteé en varias ocasiones. Pues tiene rabia, pero es una rabia inconsciente que siente amor, pero odio a la vez. Pues yo tengo que trabajar con eso
y hacerle consciente de ella que estamos en ese proceso de cambiar toda aquella cruel realidad por otra diferente. Así que tuvo impacto, porque ella quería nacer y yo no le permití nacer por varias veces, también para completar. ¿Eh? Y yo entiendo que cuando tú, Porque no la dejé nacer. Porque en, no fue una vez, fueron varias veces. en otras vidas, Y ahora se demuestra porque yo digo, ella es tan amorosa y de momento sale con esos exabruptos. a las 19, Acá en desobsesión. no baja, no baja. No, no me da para atrás. Ahí, dale. Me permitieron saber, ¿entiendes? No siempre te permiten saber, pero yo la puedo entender a ella en su proceso. Así que soy afortunada de saber y poderla guiar con amor, ¿verdad? Así que, ok. Pero cuando no tenemos esa oportunidad de saber, debemos, como yo dije en la clase anterior, cómo tú puedes vivir en una familia disfuncional toda una vida y no preguntarte por qué. Algo está pasando, algo pasó. Y ya nosotros que tenemos un poquito de conocimiento, pues podemos rebuscar de nosotros mismos hasta ver dónde llegamos. Hay que entender que afinidad no significa simpatía. La Ujú. afinidad energética no significa simpatía entre los espíritus. Ujú. Hay una gran diferencia entre esos dos conceptos. El hecho de que tú estés junto con la gente porque te, te conectan ciertos hechos del pasado no significa que sientas simpatías por ella. O sea, no todo es simplemente por lo que pasó. Hay cosas que simplemente te atraes energéticamente por el estado evolutivo en donde estás a esas personas, a pesar de que no hay simpatía. Y un ejemplo, ¿por qué tú puedes sentir afinidad por alguien del grupo aquí, ahora mismo? La afinidad tuya, ¿por quién? ¿Por qué puede ser? Pues puede ser por muchas razones. Básicamente lo que nos hace afín y lo que nos une a todos es que venimos aquí a estudiar esa doctrina, A conocer ¿verdad? eso. Que venimos, entonces, en base a eso, en base a ese conocimiento, hemos establecido relaciones unos con los otros, ¿verdad? Pero Y la simpatía, eh, la simpatía es cuando compartimos cosas que son más de igual, que no lo haces con todos. que no pasa con todo, ni que pasa con casi nadie. O sea, tú no eres igual a nadie. Puede Tú ser puedes de tener, tú lo- puedes tener un mejor amigo o una mejor amiga, puedes tener una simpatía con un tío que no es con más nadie, sino con esa persona. Están en la misma familia, son afines, pero esa simpatía solamente existe con un hermano. Así que ahí es que está la diferencia. Tal vez esté en esa familia, por ejemplo, se ha visto casos, tal vez estés en esa familia porque los conecta un pasado en común. Fueron todos soldados nazis en la Segunda Guerra Mundial y todos nacieron familia. Todos eran soldados en un pasado, ahora todos son familia. ¿Para qué? Para trabajar unas cosas en común. Ciertas situaciones que pasaron allí, en ese pasado. Pero no necesariamente es así con todo, lo que quiero decir. ¿Eh? Así que hay una diferencia entre simpatía y tener espíritus al lado tuyo que se lleven bien y que puedan convivir y tener simpatía. La afinidad es completamente diferente. ¿Eh? Mi hija, por ejemplo, yo descubrí de mi relación con mi hija en el pasado a través de una hipnoterapia. No fue a través del cuartito de mi hija mayor. Y ella en un pasado, según la regresión, pues me asesinó. Pues eso fue un de estos traumático, ¿no? Pero yo puedo entender ciertos comportamientos de ambos después de eso. No necesariamente, ¿verdad? Fue a través de medios mediúnicos, fue a través de medios de su gestión, que yo entendí ese proceso. Pero entiendo muchas cosas, ¿verdad? Y por qué ella no es tan apegada a mí como podría serlo, ¿verdad? por eso. Pero no es una cosa que, ¿verdad?
no significa que no haya cierta simpatía desde otro punto de vista y que en esta relación sea diferente, de esta vuelta, ¿no? Como encarnado. Ok, seguimos, Ruth. Sí, quiere decir entonces que él le permitió a ella ser su hija. Y a lo mejor, si hubiese sido un espíritu más vengativo, le hubiese dicho a la mamá, abórtala, porque no quiero que nazca. Pero él se dio la oportunidad de que esa niña naciera y que floreciera el amor entre ellos dos. Sí, pero yo siempre entendí que no era lo que comúnmente pasaba entre un padre y una hija, era extraño. Sí, sí. O sea, no podía entender por qué no era igual que todos los otros papás que yo conocía que tenían hijas, pero no me causó ningún tipo de... Es diferente simplemente. Claro. Nunca lo vi como algo malo. Sí. Al contrario, es diferente, no tiene que ser igual a nadie. O sea, Claro. la relación que usted tiene con sus hijos no tienen que seguir ningún parámetro. No tienen que ser igual. No, usted hace lo mejor que puede con lo que tiene y sigue hacia adelante, no puede hacer nada más. Ujú, Y sus hijos no son su propiedad. claro, Yo como espiritista eso lo entendí desde el principio. claro. Mi hijo no me pertenece o mi hija no me pertenece. Ujú, Yo los traje al mundo para que ellos siguieran evolucionando. claro. Yo participé de ese pequeño proceso porque si usted se pone a ver en la vida de un espíritu lo que es una encarnación, el proceso de traerlo a la vida es un instante, es nada. Usted permitió que eso pasara Ujú, y esa niñez usted educó como mejor pudo e hizo lo que mejor pudo y hacia adelante. Y el espíritu, siendo adulto, desarrollará su libre albedrío y su educación y hará lo que tenga que hacer y vivirá las experiencias que tenga que hacer, que no tienen que ver nada con usted, porque tiene el libre albedrío. Así que son cosas que culturalmente tenemos en la cabeza, pero como espiritistas tenemos que romper con eso. bien. En el libro de los espíritus, la pregunta 358 nos dice, ¿el aborto provocado constituye un crimen, sea cual fuera el desarrollo del proceso de gestación? Y aquí vamos a la palabra que ha traído controversia en Puerto Rico, ¿verdad? Porque un senador usó esa misma palabra. Dice, siempre hay crimen, pero cuando se violan las leyes universales. Y la pregunta, ¿conocemos todos en qué consisten las leyes universales? Y ahí comienza el problema, no lo conocemos, ni No. siquiera entendemos lo que es la ley de causa y efecto, ¿verdad? Exacto. Dice, la madre u otra persona, y puede ser el núcleo familiar o puede ser la sociedad completa, comete un crimen al quitar la vida del niño antes de su nacimiento, pues eso impide al alma afrontar las experiencias cuyo instrumento debía ser el cuerpo. Ok, sabiendo eso, para la próxima experiencia, ¿cómo yo puedo ayudar a toda una sociedad que enfrente el nacimiento de un niño de una manera diferente? Así que en Puerto Rico hay que hacer unos cambios sustanciales en cuanto a la educación, empezando la sexual y las relaciones que tenemos. Yo creo que el mayor crimen es ese. ¿Cómo es que nosotros le damos la espalda a una realidad y la enfocamos con el pecado? Porque ¿cuántos siglos de historia tiene Puerto Rico en eso? ¿Quién fue responsable? El primero que dijo que la sexualidad era un pecado. ¿Hasta dónde lo vamos a llevar? ¿Verdad? Y nosotros que no queremos cambiar. Ahí es que viene nuestra responsabilidad, no querer cambiar ante las nuevas maneras de pensar. Ese es el verdadero crimen. Ok, Dime, Laura. Comentar sobre eso, porque si Sobre el quieres crimen. darle para atrás, Sobre el crimen. Ok. a pesar de que eso puede estar escrito en el libro de los espíritus, crimen es matar y nadie mata a un espíritu. Lo único que tú has hecho es impedir la posibilidad de que ese espíritu se manifieste físicamente en ese momento, porque posteriormente se van a manifestar a través de esa misma mujer o a través de otra mujer que le permita encarnar. Recordemos que Kardec
escribió para una sociedad católica y era católico. O sea, conserva en sus ideas que son religiosas y tenemos que adaptarlas. Kardec no habla de sexualidad para nada. Kardec no habla de relaciones de pareja para nada. Lo único que establece son el concepto de afinidad y simpatía. Kardec no habla sobre este tema todavía completamente. ¿Por qué? Porque conserva las ideas cristianas y las pone como parte de ese conocimiento. Hoy día, 150 y pico años después, tenemos que revisar eso y tenemos que volverle a preguntarle a los espíritus Ujú. si esos conceptos todavía son o si hay que añadirle, ¿ves? Porque la muerte era un crimen y sabemos que la muerte no existe en el espiritismo. El caballero aquí quiere decir algo. Sí, dime, ¿cuál es tu nombre? Irving. Bienvenido, Irving. Kelvin, bueno, nada está escrito en piedra. El trabajo de Kardec fue un gran inicio para abrirle la mente a la humanidad en torno a lo que es el espiritismo y a la comunicabilidad, a la pluralidad de existencia y todo lo que nosotros sabemos. Pero cada cosa tiene una necesidad de ser adaptable a la época, a los tiempos que le iban a continuar más adelante. Así que obviamente este tipo de discusiones debe irse generando con una capacidad natural de actualizarse. Pues Kardec escribe en el siglo XIX, en una época donde hay varias revoluciones corriendo, donde hay unos pensamientos que están siendo introducidos, donde incluso la psicología está empezando y ya nosotros estamos en el siglo XXI. Hay un largo camino que se ha recorrido y obviamente vamos a necesitar una actualización ante realidades que van surgiendo nuevas. Por ejemplo, tenemos ahora inteligencia artificial. No había inteligencia artificial antes. Tenemos clonación, no había clonación antes. Vamos a tener que ir pensando y repensando nuestra realidad y en base a esa realidad volver a hacer preguntas, como dice el compañero. Yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene el espiritismo es la capacidad que tiene para continuar investigando. Y yo creo que eso es lo maravilloso contra una religión todo está escrito en un libro y no te puedes salir de ese libreto que estableció en ese libro. El espiritismo no es así. El espiritismo nos deja la libertad de investigar, de crecer, de pensar y de ser solidarios unos con otros. Al final, este tema que estamos discutiendo es un tema que nos lleva a la reflexión y a la solidaridad entre todos, entre aquellos espíritus que le permitimos encarnar y disfrutar de una experiencia de aprendizaje y a los que a lo mejor por X o Y razón se la retuvimos. Pero al final, en un marco referencial grande, todo está íntimamente conectado y todo termina siendo un acto de solidaridad. Eso por lo menos es lo que yo pienso. Buen día. Gracias. Pregunto, Camilo o Lau, ¿cómo ustedes estructurarían esa pregunta? Esa primera pregunta, en vez de poner la palabra crimen. Crimen implica castigo. Es una palabra que está conectada. ¿Una palabra? Que crimen está conectada con la palabra castigo. Ajá. Y tiene que ver con los códigos civiles de cómo se maneja la ley. Mira, las leyes universales, las leyes naturales no funcionan como las leyes de los hombres, completamente diferentes. Así que es un poco, ¿verdad? Un aborto provocado constituye, Un atraso. atenta con el desarrollo. O sea, se O sea, puede tú puedes decir estructurar. constituye un atentado contra el desarrollo del proceso de gestación, pero ponerle crimen para implicarle castigo y consecuencias, sí, hay causa y efecto, pero sabemos que no son castigos, no son penas, no es el infierno. O sea, hay que empezar a quitarle a ese lenguaje, Ok. esa idea punitiva. Y lo otro es
un aborto provocado, o sea, la cantidad de cosas que puede provocar eso, o sea, no está bien definido. La cantidad de circunstancias que una mujer embarazada que no quiere tener un hijo pasa, son tan variadas y pueden ser tantas que, que es una cosa, ¿verdad? Hay un hecho bien interesante que yo lo quería discutir. Los permacultores, que son personas que siembran y crean lugares permanentes de agricultura, hicieron un estudio sobre lugares donde hay una guerra cerca. O sea, en el lugar donde hay un combate o hay una guerra, ellos lugares antes de ese lugar, por ejemplo, en las poblaciones cercanas a una guerra, ellos hacen asentamientos agrícolas para darle comida a los refugiados por el desplazamiento de las personas en una guerra. Y ellos recogieron una data y descubrieron de que las mujeres en áreas cercanas a una guerra son mucho más fértiles y producen más niños que en áreas que no. Que en áreas de sociedades como Francia o Inglaterra o Japón, donde son sociedades que no hay guerra, entre comillas, ¿verdad? No hay guerra, no hay una guerra abierta, son sociedades, ¿verdad? Desarrolladas y las mujeres no tienen la misma fertilidad. Entonces, pues, la explicación no la tienen, pero encontraron ese hecho de que las mujeres parece que la naturaleza para sustituir la pérdida de miembros De tantos. en un área de guerra o en una área cercana a la guerra, la naturaleza lo que hace es que sustituye, ¿verdad? Los que desencarnan los sustituye Le por da, nuevos encarnados. le da la oportunidad de volver a encarnar. Exacto, hay una, ¿verdad? Hay un evento ahí que es bien interesante que se debería estudiar. Ellos no establecen la causa no sacan conclusiones, pero los números los tienen. Pero tiene que haber una causa. Sí, no, Porque a mí como periodista me fascinó y como en el- permacultor también, pero ellos lo que hacen es que en esas áreas donde hay muchos refugiados, crean áreas agrícolas para darle comida a esa gente, que es lo que importa. O sea, el desplazamiento de las personas, especialmente las mujeres y los niños y los envejecientes, que son los que se desplazan en una guerra, pues llegan a esas áreas y hay que darle comida. Pues los permacultores crean asentamientos agrícolas para poder atender a esa gente, para no tener que llevarle comida, y descubrieron que todas esas mujeres son más fértiles que cualquier otra. Así que sería interesante como periodista darle un Ujú. vistazo a eso y a ver, ¿verdad? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? eso así. La Segunda Guerra Mundial trajo los baby boomers, ¿no? Que es una sustitución de la población. La cantidad de gente que murió en la Segunda Guerra Mundial, pues en Estados Unidos se dio un crecimiento que es histórico en el nacimiento. Así que habría que ver cómo eso funciona, habría que preguntar a los espíritus cómo es que eso funciona. Están sustituyendo a los que han matado. Ajá. Dice, Vamos a ver. el aborto es pues, y esa es la contestación que dieron los espíritus en aquel momento de acuerdo a su conocimiento. Conocimiento, es correcto. Un crimen del que deberemos dar cuenta el día de mañana. O sea, hay una responsabilidad, pero digamos que al aceptar traer de nuevo ese espíritu a una encarnación y que nazca a través de nosotros, y eso es una gran responsabilidad, es una manera de ir subsanando con amor algún error que hayamos cometido, ¿verdad? En aquella otra existencia, ¿verdad? Y todo va a depender cómo esa palabra retumbe en la conciencia de la persona. Porque si eso induce a que ese espíritu encarnado tenga mucha culpa, mucho remordimiento, vas a ser infeliz por muchas encarnaciones y no resuelves el problema. Ahí es que está el detalle. Dice, en otro orden de cosas, la ley es quien impulsa a la evolución. Nadie tiene derecho sobre este proceso natural, ni siquiera sobre nuestra misma vida. Así que podrás haber cometido suicidio, podrás haber cometido aborto, pero eventualmente, cuando te corresponda y tú lo aceptes, vas a reparar todo error que hayas cometido.
Se hace necesario amar la vida, preservarla y aprovecharla para nuestro crecimiento y progreso en todos los órdenes humano y espiritual. Y yo entiendo que cuando ya nosotros alcancemos como humanidad ese entendimiento, porque estamos en el proceso anterior, ¿no? De conceptuar las cosas como crímenes y pecados y cosas así. Cuando ya salgamos de todo ese revolú, podremos entonces amar la vida, preservarla y aprovecharla a su máximo. Y en este momento el planeta Tierra en su mayoría no está. lo está haciendo. No está preparado. Cabe señalar que reencarnar nos permite una nueva oportunidad de volver a la vida, pero no es fácil. Millones de espíritus solicitan una oportunidad de volver a la vida o de volver a encarnar, porque vida siempre ha tenido, ¿verdad? Pero el número de aspirantes es siempre muy superior al de posibilidades, ya que la población espiritual de la Tierra en otro lado de la vida es mucho mayor que la población humana reencarnada. 6-1. Por eso es que se van unos para que puedan... Por cada encarnado hay 6 espíritus desencarnados. Es lo que se estima en varios libros que han estudiado este tema. 6-1. Así que Sí, ya uno me quedé sin voz. Esto fue un ejemplo de un relato que encontré sobre una reencarnación de una persona. Lo leemos rapidito si quiere, porque ya son las 11:30, pero van a matar. sí. Pero la discusión ha estado buena. Ok. Sí. Recuerdo de una vida antes de la vida, por Joaquín Huete. Joaquín Huete fue un investigador y divulgador de la cultura espírita y nos presenta la investigación del doctor Ian Stevenson, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia. Él ha investigado lo que se conoce como recuerdo espontáneo de vidas o existencias pasadas. Se presenta el caso del músico hindú Ravi Shankar y el sugestivo recuerdo de su anterior reencarnación. Es un ejemplo de uno de los casos de marca de nacimiento investigadas por el doctor Ian Stevenson. Los procedimientos de investigación científica del doctor Stevenson fueron amplios, utilizaba múltiples fuentes de información relevantes, especialmente los registros médicos, como cuando un niño afirma haber sido asesinado en una existencia pasada, y Stevenson pudo encontrar datos entre los archivos de muertes violentas. Además, el niño podría tener una marca de nacimiento en el lugar donde fue acuchillado y disparado o cualquiera que haya sido la causa de la muerte. De hecho, él tiene un libro que se llama Birthmarks, o sea, marcas de nacimiento. Y hizo muchos estudios, especialmente en India. Quizás ese estará allí. Sí. Pero ese, David Shankar, renombrado músico de Star de la India, afirmaba vehemente acordarse de una existencia anterior. A la edad de 2 años y medio comenzó a llamar a sus divertidos padres que estaban en su otra casa donde él viviera. A la edad de 6 años, Ravi comenzó a narrar interesantes detalles de esa existencia pasada. Afirmaba haber sido asesinado por 2 parientes debido a cuestiones de herencia y negocios familiares. El periodista Lynn Picknett investigó las reivindicaciones del ser músico y descubrió que un niño de 6 años fue asesinado en el domicilio descrito por Ravi. Ese niño había fallecido 6 meses antes de su nacimiento, así que la reencarnación de él fue bien rápida. Ravi temblaba cuando veía un barbero o un lavandero, especialmente el lavandero que él presentía que le quitó la vida. En el 1955, Sri Yageshwar Prasad, padre del supuesto niño asesinado, visitó a Ravi después que escuchó el rumor que Ravi podía ser su hijo Ashnol Kushman o Muna. Es hindú. sí, Esos es casos se dan mucho en India. hindú. Sí. Lo conocían por Muna. Sí, así que Lynn relata que al entrar el padre a la casa, Ravi inmediatamente lo reconoció como su padre en la otra existencia, identificó su reloj, el que le había regalado Muna en esa vida. Picknett escribió,
La coincidencia más extraña de todo es que Ravi Shankar vio al mundo con una marca de nacimiento alrededor del cuello. Impresionantemente parecía un corte de navaja de afeitar. Ravi Shankar es conocido en todo el mundo por su seriedad y espiritualidad. Ha habido Eso- muchos casos de yo ese me tipo. imagino que eso estará en el libro que tú dices, Sí. pero más detallado, Sí, porque hay muchos puntos que faltan para uno llegar a entenderlo mejor. Alan Kardec nos dice en su obra, que es el espiritismo, dice, la reencarnación no es un sistema imaginado para la satisfacción de las necesidades de un ideal ni una opinión personal, es o no un hecho. Se está demostrado que ciertos efectos existentes son materialmente imposibles sin la reencarnación. Es preciso que admitamos son la consecuencia de esta. Luego, si está en la naturaleza, no puede ser anulada por una opinión contraria. La doctrina de la reencarnación admite muchas existencias sucesivas. Es la única conforme con la idea que nos conformamos por las leyes que rigen el universo respecto a los seres humanos, que ocupan una condición moral inferior. La única que puede explicarnos el porvenir y cimentar nuestras esperanzas, puesto que nos proporciona medios de enmendar nuestras faltas con nuevas experiencias. La razón así lo indica, así nos enseñan los espíritus. Realmente, Vivimos en una existencia tras otra pensando que es la única. Muchas personas viven al máximo, con excesos de sus actos y decisiones sin medir las consecuencias. Cuando la fruta está madura, cae solita del árbol que le dio vida. Pero en muchas ocasiones queremos esa fruta y la tomamos aún sin madurar. Así actuamos en nuestras existencias, nos equivocamos, caemos, nos levantamos y continuamos buscando en qué me equivoqué. Aprendemos existencia tras existencia. ¿Cuántas? No sabemos. La doctrina espírita nos brinda las enseñanzas, los conocimientos y las oportunidades para alcanzar la madurez necesaria para nuestro cambio y mejorar como persona. Siendo un espíritu en progreso, debemos vivir y actuar con amor y respeto hacia la vida nuestra y la de nuestros semejantes. Las múltiples existencias nos enseñan que también el dolor es parte de la existencia y lo correcto es superarlo con valor, reconociendo que así lo planificamos o aceptamos antes de reencarnar, lo que nos llevará hacia nuestro progreso espiritual, según Marta Cancel Román, nuestra expositora. gracias, Gracias, Marta. gracias a ti, Ruth. Gracias a todos, perdonen pues. Tuve una discusión buena, pero yo misma me voy a invitar yo para cuando haga las clases, pues tomar un insumo de algunos chicos que tienen una poquita más experiencia que uno, claro está. Y eso es bueno porque, según dijo Camilo, investigar lo de que están encarnando muchos soldados, hay cosas que hay que investigar, pero a veces el tiempo no nos da. Hacemos las clases lo mejor que podamos y queremos exponerlas para que ustedes tengan un poquito de conocimiento. Pero gracias a Ruth por la intervención, porque la verdad pues no podía hablar mucho. Y gracias a todos por escucharnos y pues cualquier dudita la pueden hablar ahora porque ya, pues nos vamos. Roberto, por favor. Hello. Bueno, vamos a hacer como de costumbre, ¿verdad? Siempre agradeciendo. Oye, quería decir algo. A veces yo voy al mall con Carmen y vamos por el pasillo y cuando vemos a una señora embarazada, yo la señalo. Digo, mira, no me preñar. O sea que, y los niños, yo un niño ahora y lo señalo también en el mall. En otras palabras, ya no se ve mucho. Por lo menos en mi casa, si no va el nieto que tengo en Moca, no hay niños. Ya no hay niños cogiendo por ahí ni bicicleta, ni nenes peleando, no hay nada. Cuando los veo me entusiasmo mucho, especialmente veo una mujer embarazada. Eso significa que la sociedad ha cambiado, ¿eh? Vamos cambiando, esto sigue evolucionando y sigue. No.
Esta clase me tocó muy de cerca a mí, porque yo pasé por un aborto, aunque fue espontáneo. Mi hija pasó por uno también y otras situaciones que han pasado en la familia y me toca porque duele. Imagínense, yo no sé cómo la persona, como tú misma expusiste tu caso aquí muy valientemente, que tú misma decidiste ese aborto. Yo entiendo que debe ser algo bien difícil de manejar, porque si espontáneo y por cosas de la vida pasan, imagínate cuando uno toma una decisión que no sabemos si es la correcta o es la incorrecta. Muchas gracias. Es interesantísimo cómo a veces nosotros planificamos para hacer un aborto, pero cuánta gente gastan su dinero y darían el mundo para tener un hijo. Así que vemos la diferencia de una cosa a la otra y estamos en el mismo ambiente social, pero con diferentes tipos ¿verdad? de situaciones. Así que vamos a hacer la clase de muy buena clase de hoy. Esta clase, para mí, ¿verdad? Ha tocado muchos temas y se alargó mucho. Imagínense ahora mismo la legislación, están bregando con estos temas que siempre le van a sacar punta a las situaciones. Así que vamos a ver cómo esto sigue. Pero, anyway, vamos a hacer como de costumbre, bien agradecidos a la presencia de todos ustedes, David, Carmen y el indio y el caballero aquí también. Gracias por haber venido el día de hoy. Y como siempre decimos, ¿verdad? Que al regreso a nuestros hogares, lo que nos estén esperando reciban de esta luz y de este amor que tenemos aquí de nacimiento, el conocimiento también. Así que gracias por haber venido. Gracias, Marta, por la clase y queda todo cerrado. Así que el próximo domingo. Gracias.